Bueno, muy buenas tardes a los que nos ven de tarde, día o noche, y bienvenidos a este podcast que le hemos denominado en todo tiempo. Y en esta oportunidad con mi hermano César, que está conmigo, que nos acompañó también, ¿no?, en esta serie que se llama Verdades Espirituales de la Segunda Guerra Mundial, episodio 2, llamado Tomados por Sorpresa. Si no has visto el primer episodio, te aconsejamos que lo veas, ¿no? Donde nosotros decimos que si bien es cierto, no somos expertos en temas de la Guerra Mundial y tal vez no pretendemos serlo, pero podemos encontrar cosas tanto positivas como negativas que ocurrieron en estos eventos donde hay enseñanzas para nuestras vidas. En el episodio 1, que comenzamos, hablamos de cómo se inició esta guerra. En este episodio 2 vamos a ver cómo fue que Alemania y el Tercer Reich conquistaron territorios tan rápido. Queremos darnos la pregunta, ¿se confiaron los demás países ante las promesas de que no iba a haber una nueva guerra o una continuación de la misma, puesto que viene la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Europa occidental cayó tan fácilmente? ¿Y qué nos enseñan esta guerra en nuestra vida diaria y si realmente nos estamos preparando adecuadamente para los eventos que están profetizados? Entonces, esto lo vamos a responder en este episodio que se llama Tomados por Sorpresa y te pedimos que te quedes a- hasta el final. Antes de pasarle la palabra a mi hermano, voy a hacer una pequeña presentación, ¿no? Porque antes de conversar sobre los hechos que marcaron este inicio de la guerra, o al menos el que señala la historia, que fue la invasión a Polonia, hay unas palabras de Winston Churchill antes de esta invasión, advirtiendo lo que se avecinaba si no se tomaban medidas ante las mentiras y arremetidas del líder alemán. Él en el año de 1936, específicamente en el mes de abril, dijo como una especie de profecía y señaló: el deseo más profundo de todos los pueblos, sin excluir una parte sustancial del pueblo alemán, es evitar otra horrible guerra, en que se destruirán y arruinarán sus vidas y sus hogares, y una civilización como la que hemos podido construir se reducirá a escombros y despojos. Nunca hasta ahora habían dispuesto las grandes comunidades de medios tan amplios para medir la agonía que se aproxima. Nunca han parecido menos capaces de adoptar medidas eficientes para impedirla. Nadie le hizo caso ante estas palabras y al principio fue tomado como extremista por sus detractores más pequeños y hasta loco por sus adversarios políticos. De alguna forma, estas palabras de Winston Churchill fueron hasta proféticas y él vaticinó al menos 3 años antes lo que se había de venir. Sí, y conversábamos fuera de cámara. Estas son como tú decías, no pretendemos ser, no se trata de la Segunda Guerra Mundial, se trata de las verdades espirituales que podemos aprender utilizando estas analogías. Y es que muchas veces en nuestra vida no nos preparamos lo suficiente o no anticipamos lo suficiente lo que realmente puede ser un ataque espiritual o un ataque a nuestra vida espiritual. Y estamos como esos países occidentales o aliados en ese momento, eh, como tan temerosos de que no pase, de que no se lleve a cabo una guerra, que no nos preparamos lo suficientemente. O tan temerosos de lo que, de evitar una confrontación, y en este caso a veces de confrontación espiritual, que no damos el primer paso, y el primer paso es estar preparados, estar nosotros espiritualmente preparados con las herramientas que tenemos para vencer a nuestro enemigo o lo que nosotros, el enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Entonces eso eh, es una analogía muy precisa de no queremos ir a la guerra, no queremos enfrentar lo que ya vivimos, no queremos que este tipo sea tan serio, que este loco sea tan serio, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para evitarla. Pero a veces lo inevitable es peor cuando no estamos preparados. Si quieres paz, prepárate para la guerra, decía alguien por ahí. Eso creo que fue algo que dijimos. Fíjese, el 1 de septiembre, ¿no?, de 1939, Hitler invade Polonia y se da lo que nosotros conocemos como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque inmediatamente Gran Bretaña y Francia se pondrían del lado polaco y declaran la guerra a Alemania. Entonces, en un principio, los militares polacos aguantaron con mucha valentía los embates de este ejército alemán, pero los nazis estaban mucho mejor preparados en tecnología, en fuerzas de combate, en armamento, en estrategia. Entonces,
claro, ¿por qué nosotros decimos que fueron tomados por sorpresa? Porque Hitler y su país, pues, y toda su cúpula militar, sí se estaban preparando para una guerra mientras los países occidentales trataban de evitarla. Y no trataban de evitarla preparándose, sino que trataban de evitarla cediendo terreno. Ujú, Y una de las cosas que yo he escuchado un poco de la Segunda Guerra Mundial es que realmente Hitler no inventó nada, o sea, no inventó nada, sino que fue eh, no, no es que inventó las cosas de la guerra, sino que las fue perfeccionando. O sea, ellos perdieron la Primera Guerra Mundial y comenzaron a ver, bueno, cuáles fueron sus errores por los cuales ellos habían perdido la Primera Guerra Mundial y comenzaron a perfeccionarse y decir, bueno, estos errores no los podemos cometer cuando estemos en otra guerra. Y la Biblia dice que estamos en una guerra constantemente. Veíamos en el capítulo anterior que hay una guerra. Entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de confrontaciones. O sea, inevitablemente siempre no, la confrontación con el pecado, con el enemigo va a venir. No es que, entonces, eso no nos puede tomar por sorpresa. Y por evitar confrontar algunas situaciones, no podemos nosotros evitar de hablar de temas difíciles. Por ujú, ejemplo, vamos a suponer, nosotros tenemos hijos y duele, porque a veces, pero son cosas difíciles. ¿Cómo enfrentar la muerte, por ejemplo? O sea, son temas que a veces nosotros tenemos que conversar con nuestros ujú, seres queridos, ¿no? Porque es inevitable que va a llegar. Es ujú, inevitable que haya. Entonces tenemos que prepararnos para cuando eso suceda y preparar a nuestros hijos. Una de las cosas que yo le digo a Ariane, Ariane, si yo le pido a Dios que me deje por mucho tiempo y que yo pueda verte crecer, pero si en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, yo no estoy acá, tú sigue al Señor, tú ujú, sigue, tú búscalo, o sea, todo lo que pasa, Él va a tener un propósito con eso, pero tengo que prepararla, ¿no? Y prepararla también para todo acontecimiento, porque si no, cuando llegue el momento, entonces no va a estar preparada y el enemigo como que a veces nos toma por sorpresa. Entonces, hay cuatro cosas, ¿no? Antes de darle que hizo Hitler, ¿no? Que primero, los sorprendió en la tecnología de los combatientes. Mientras alemanes y soviéticos contaban con armamento sofisticado, Polonia todavía tenía tropas de caballo. Sorpresa en la estrategia, mientras los alemanes utilizaron la Blitzkrieg o en español lo que se llama la guerra relámpago, que después hablaremos de eso, donde ellos actuaban rápidamente, los polacos pensaron que era una guerra de trinchera, donde los movimientos eran más lentos. Sorpresa en la determinación y el enfoque, mientras los alemanes tenían un plan definido y se habían preparado e ir hacia adelante sin importar las consecuencias, los aliados aún no estaban preparados y estaban sin plan. Y sorpresa en una alianza Alemania-Soviética que se dio a mediados de septiembre, donde Alemania junto con la Unión Soviética se repartieron el territorio polaco y mientras que Alemania estaba atacando por un lado, de repente la Unión Soviética atacó por el otro. y eso que hablabas era, esas cosas te dan señales y Mm, nosotros tenemos que estar alertas a las señales en este aspecto en este ámbito de la guerra. Y era como eh, uno de los acuerdos que se había llegado después de la Primera Guerra Mundial era que Alemania no podía tener ninguna armamentística, no podía armarse nuevamente. Pero pasó que en cuestión de en 15 años se armaron más, rápido. Sí. más que todo el mundo. Eh, y después vemos, y lo repetías constantemente, señal tras señal tras señal. Y eso nos pasa a nosotros también. O sea, las cosas, la Biblia habla como de las zorras pequeñas. Hay cosas Mm, que son sutiles, pero que nosotros podemos reconocer y que reconocemos. A veces nos hacemos los tontos, pero mm, que podemos reconocer cómo está operando el enemigo. Un ejemplo, alguien me preguntaba, pero a ti tus amigos no te hablan como de cómo les son infieles a sus mujeres o cómo tienen aventuras amorosas. Digo, no, realmente no me pasa mucho, pero es porque no sé si es que yo estoy hablando siempre de mi familia, de mis hijos y de ellos y no sé, tengo cosas pequeñas como mi anillo de matrimonio y no es para ponerme a mí como ejemplo claro, de nada, sino es para decir que eh, esas pequeñas cosas claro. sirven para advertirte de los peligros reales, de lo que puede acabar con tu matrimonio, de lo que puede acabar con tu vida espiritual y tu vida física. Entonces, esas pequeñas señales siempre se dan, Sí, siempre las dan. Y en el territorio, y hablabas también de los últimos tiempos, y es que a nosotros como cristianos, los eventos por venir no nos pueden tomar por sorpresa correcto. porque la Biblia está llena de advertencias y de cómo son esas advertencias.
Entonces, ahí hay una similitud bien, bien impactante sobre eso. O sea que hablando de eso, había una vez un muchacho que nosotros íbamos por unos encuentros en Acarigua, en la ciudad de Venezuela, para que si nos oyen de otro país. Y había un muchacho que se le fue a donde estaba el pastor y le dijo, pastor, lo que pasa es que yo sufro mucho de tentaciones, decía él, ¿no? Porque yo estoy tranquilo, estoy soltero y las mujeres se me acercan. Mm, Y yo no estoy haciendo nada, ellas vienen y se me acercan solo y se me insinúan. Entonces el pastor le dijo, estaba el pastor y muy sabiamente, pero con una expresión bastante, le dijo, ¿a dónde se acercan las moscas? Le uh, dijo. Y el muchacho se quedó, viste, él dijo, claro, porque las moscas generalmente van donde hay basura. Entonces le dijo, ¿cuál es tu olor? ¿Qué olor estás dando que se te están acercando las moscas? Y a veces son esas señales, o sea, ¿cuáles son nuestras conversaciones también, no? Tú decías algo, eso como que de la infidelidad, y también yo puedo tomar otro tema, ¿no? Por lo menos a mí no me invitan a lo mejor a fiestas en el trabajo, pero no me invitan no porque yo sea malo, o no me invitan a cócteles de la noche, pero como te digo, no es porque uno sea malo, sino porque saben que voy a decir que no. Y no saben que voy a decir que no porque les he dicho que no antes, sino porque hay unas convicciones, o sea, el olor que uno está estrenando es distinto y se nota, y no significa que tiene que haber rivalidades, simplemente que las personas conocen, ¿verdad? O en conversaciones, las personas dicen groserías delante de ti. Entonces, son, como tú dices, son pequeñas señales. A lo mejor habrá un grupo que sí, hay gente que no le importa, pero hay otras que sí. Yo recuerdo que mi esposa me decía que ella siempre corregía a sus compañeras de trabajo cuando decían una mala palabra, una palabra que puede ser una grosería. Y entonces las compañeras decían sus palabras cuando no estaba ella, pero cuando ella llegaba se trataban de limitar. Son señales que debemos. Eso me trae la memoria también entre esas historias. Como para no seguir hablando de nosotros, vamos a hablar de alguien que conocemos en común y Ah, que aún no sea en el ámbito cristiano, pero nuestro papá, ah, Él dice, a mí, si yo estoy constantemente diciendo, no me invites a tramas y a robar en cosas del gobierno, o sea, a sí, agarrar la tajada o que... No, a mí no me invites. Entonces nunca le llegaban las propuestas. No vas a tener que luchar con una propuesta indecente. tentadora donde Ah, te van a ofrecer que vas a ganarte un dinero muy alto que puede solucionar un problema de tuyo, de tus hijos en una situación difícil y tener que enfrentarte con esa batalla o esa guerra, cuando tú constantemente estás diciendo, tú sabes que conmigo no cuentas con esas trampas o con esas... esa es la preparación de la que estamos hablando, como anticipadamente evitar las batallas que se pueden evitar. Y en el mundo espiritual es igual. O sea, si yo en la preparación personal de vida de oración y de lectura y de aprendizaje de la palabra, pero también en las prácticas diarias de identificar las señales, como estamos hablando de la guerra, y no dejarte sorprender. en la Biblia nosotros vemos innumerables ejemplos, ¿no? Porque generalmente sucedieron en tiempos de paz. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Porque la gente generalmente en tiempo de paz muchas veces eh, Baja la guardia. baja la guardia. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque si la comunidad internacional y los aliados hubiesen estado alerta a todas las señales, la guerra no hubiese comenzado, ¿no? Creo Ujú, que en el año 1936, como lo decía Churchill, todavía estaba preparada, se podía detener cualquier intento de guerra, ya en 1939 era tarde. ujú. Entonces, a veces prepararnos con retardo también puede ser algo eh, infructuoso, ¿verdad? Entonces, por eso es que prepararse es prepararse antes de que suceda. Entonces, ¿qué lecciones espirituales? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, personajes como la historia del rey David en Segunda de Samuel. Mire, en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, en el primer verso, que es el más desgarrador de todos, él dice, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Entonces, de allí en adelante, todo lo acontecido fue una sucesión de errores, de pecado, de traición y de muerte. ¿Por qué? Porque no se preparó, o sea, como que bajó la guardia en tiempos de paz, David era un hombre de guerra, bajó la guardia, y cuando él tenía que estar en guerra, él se confió y se quedó en el palacio. Y una vez que se quedó en el palacio, fue víctima fácil del enemigo que lo tentó, ¿no? Y después de ahí todos conocemos la historia, se acostó con aquella mujer llamada Bexabé, mandó a matar al esposo Querubía, bueno, de esa relación, un hijo que murió antes de nacer, se reveló uno de sus hijos mayores. Es decir, fue una serie de
de errores uno tras otro por ese versículo. Nosotros decimos, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, él se quedó en el palacio. Y muchas veces nosotros ese no queremos descansar y no nos preparamos. En tiempos de paz debemos más prepararnos. Yo siempre le digo a los muchachos, ¿no? Bueno, estábamos en un grupo de conexión, grupo de grupos pequeños, y un muchacho le preguntaba, ¿y cómo va todo? ¿Cómo están las cosas? ¿No viniste la semana pasada a la actividad? Y me dijo, no, todo está bien. Y yo le digo, bueno, cuando todo está bien es cuando más tienes que venir, porque Ujú, posiblemente el hecho de que todo está bien es que el enemigo te está preparando, te está montando en la olla. Entonces tú tienes que estar, ahí es cuando más tienes que venir, le decía yo, porque claro, él no venía porque estaba bien. Él decía, no, no, cuando estés bien es cuando más tienes que venir para evitar. ujú. Entonces, otro ejemplo bíblico es la vida de Salomón. Él empezó de forma excelente, estableciendo el reino como su padre le había ordenado. Empezó tan excelentemente que cuando el Señor le preguntó, dime lo que tú quieras, pide, y él agarró y dijo, y pidió sabiduría. Y el Señor le Ujú. dijo, como me pediste sabiduría, te voy a dar todo lo demás. ¿Qué petición tan extraordinaria me hiciste? Pero claro, las comodidades, la- los excesos lo fueron distrayendo del propósito. Y bueno, lamentablemente Salomón llegó a un punto tal que hay muchos comentaristas bíblicos que aún dudan de su salvación. Ese es otro tema, pero lo que queremos Es decir es, bastante- ¿Mm? que es una realidad que pasa mucho aquí en los Estados Unidos, que eh, eso que dice, precisamente esas cosas, los excesos, la vanidad, la posibilidad de encontrar las cosas materiales, eh, aún sacrificando la parte espiritual, pues hace que pierdas el enfoque. Y no quiere decir que, que tienes que buscar ser pobre para hacer este Sí, cuento, sí, sí, ¿no? sí. Pero sí cuando tu enfoque, tu tiempo, tu energía está dedicada a lo material, entonces eso trae consecuencias. Eso no te prepara para la guerra, eso te prepara para comprar una casa, te prepara para tener un carro que después no disfrutas Sí. y te desvía del propósito de Dios. Es increíble lo fácil y lo tentador que eso puede llegar a ser. De tomar una decisión que vaya en detrimento de la familia, ¿no? Claro. De los hijos, de llevarlos al... Yo, yo recuerdo muchas veces que hay muchos ejemplos de padres que criaron a sus hijos cuando sus hijos no querían ir a la iglesia. Un cuento que ha hecho una persona, ¿no? Dice, yo tenía un hijo y mi hijo no quería ir a la iglesia. Entonces me dijo, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, bueno, irá sin ganas, pero de qué vas, vas. ¿Cómo decir? O sea, no podemos prestarnos a negociar, ¿no? Hay cosas que no se negocian. Claro. Esas cosas que no se negocian es que en estos tiempos de bonanza, cuidarnos también. Es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que asistir a la iglesia, cuando más tenemos que estar pendientes de la persona. Pasó también en Mateo 26, cuando en Getsemaní, antes de Jesús morir, le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no Mm, entréis en tentación. Y se quedaron dormidos hasta 3 veces. Entonces se quedaron dormidos y no oraron con el Señor y efectivamente entraron en la tentación, aunque ya Jesús lo sabía, pero como te digo, no velaron ni oraron. Y hay una constante en la palabra de que en estos tiempos finales es velar y orar, velar y ujú, orar. Y velar significa estar despierto cuando otros están dormidos. De muchas veces hay cosas que están pasando en el mundo y el sistema nos trata de adormecer y nosotros mm, tenemos que estar despiertos. O sea, todo esto de la ideología de género, todo esto son señales de las grandes cantidades de estupefacientes que hay. O sea, no sé si te dan cuenta, pero el fentanilo ya es una droga que es recontra No, superpotente. no solo me doy cuenta, sino que lo vivo a diario. Mm, Es impresionante. Para los que no saben, pues yo trabajo en un hospital, en una zona rural aquí en los Estados Unidos. El nivel de consumo de anfetaminas mm, es, yo no lo había visto nunca en mi vida. mm, La incidencia, la prevalencia de la gente que consume anfetaminas es, Nelson, es alarmante. Es una locura. O lo que tú dices, drogas como esa, el fentanilo, eso. Y es que la gente está buscando escapatorias al desastre de vida que uno puede llegar a tener. Nosotros no estamos exentos de esto, ¿no? Lo especial que podamos sentir nosotros que tenemos es por lo que Cristo ha, pone en nosotros, no porque lo que nosotros hagamos, sino es el entendimiento de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y otra de las cosas es
hay un versículo en 2 de Timoteo 2:22, dice, huye pues de las pasiones Mm, juveniles y sí. sigue. Es decir, que no solamente se trata de huir de la guerra, Mm, sino que debes perseguir lo que es bueno. Es correcto. decir, no solo es huye de las pasiones juveniles, dice, sigue, el versículo dice, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Lo que dice, si los aliados, los franceses y los británicos se echaron para atrás cuando era Polonia, cuando era Checoslovaquia, porque no era su negocio, no los afectaba tanto, eso también es un error y eso también se traduce en lo que estamos hablando en nuestra vida espiritual. Y empieza por los pensamientos, ¿no? Ese versículo es espectacular. Después, más adelante en la carta a los filipenses, eh, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, en el capítulo 4 verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque lo primero es nuestros pensamientos. Mm. Si yo estoy pensando en algo indebido, en algo que no es correcto, yo tengo que cambiar esos pensamientos por lo que es bueno, por lo que es puro, por lo que es amable, por lo que es de buen nombre. ¿Y Eh, cuántos de nosotros no somos como los discípulos? O sea, no sí. habría sido yo uno que se habría dormido en Getsemaní si habría estado en esa situación. Y Dios la Biblia está llena de esas advertencias, no solo para nuestro tiempo presente y para lo que está por venir. Ahora, no todos los ejemplos en la Biblia fueron malos, hay ejemplos buenos, hay ejemplos que nos inspiran, ¿no? Nosotros siempre hablamos, bueno, los ejemplos malos nos corrigen y los ejemplos buenos nos inspiran. Entonces vemos el ejemplo de Juan el Bautista, Ujú. que se preparó y dijo, arrepentidos y convertidos, ¿no? Para que reciban al Mesías. Y él se preparó en el desierto y se preparó durante 30 años hasta que vio en el desierto. Vemos una mujer como ayer hablaba con mi hija de Ana, la profetisa, que conociendo los tiempos reconoció al Mesías rápidamente. Vemos una mujer como Esther, que estando en la casa de Mardoqueo, eh, en la casa del rey Asuero, perdón, hablando con su tío Mardoqueo, se preparó para para ir a donde estaba el rey Asuero y comentarle su situación. Se preparó en ayuno y oración. A veces pedir una oración a una persona no es malo, a veces nos limitamos, ¿no? A pedir una oración y no es malo. Yo pienso que si tú estás en un momento de debilidad, si tú A estás mí en me cuesta mucho. no, bueno, tienes que aprender, ¿vale? Bueno, a veces estamos en momentos de debilidad y como no queremos que otros conozcan nuestra debilidad, no pedimos una oración. Y a veces hay que pedir oración. Necesitamos gente de confianza en la cual nosotros pedirle una oración, que ore por nosotros y reconocer cuando somos nosotros los que necesitamos. Hace poco visité un amigo que muchas veces yo era el que oraba por él. Y lo vi tan bien, que dije, ora por mí, por favor. Le dije, oye, que este está mejor que yo hoy. Entonces le dije, no, fue a visitarlo y tengo la costumbre de que voy a visitar una casa y oro por las personas que están en la casa, pero estaba en su casa y lo vi a él también, que dije, no, por favor, tú ora, por favor, quiero que Ahora tú ores tú por por mí, mí. claro. Sí, sí, porque realmente como que, entonces, es prepararse en estos tiempos, porque no te que el enemigo no te tome por sorpresa, para que cuando venga la prueba, o sea, la prueba va a venir, la guerra va a venir, o sea, y yo Es siempre le digo, inevitable. sobre todo a las personas que están iniciando el camino del Señor, si por alguna razón nos escuchan. El enemigo viene como león rugiente, o sea, viene. O sea, no es que cuando tú te conviertes, a mí me da risa que la gente piensa que tú crees en el Evangelio y cuando te conviertes es que se te solucionaron los problemas, ¿no? Cuando te conviertes, cuando más problemas vas a tener. Ahora, la diferencia es que ahora vas a tener herramientas para enfrentarlo. Entonces, es eso, pues, o sea, es eh, prepararnos y que no nos tomen por sorpresa las pruebas, que las Y la, pruebas sa- no. y la satisfacción y el placer de enfrentarlas caminando con Cristo. Amén. Porque la vida es que si uno pudiera convencer al que está pasando por esas circunstancias. No se trata de que se van a borrar, pero realmente tu vida da un giro. Porque hablábamos, la gente está desesperada, buscando alternativas a sus problemas, y nosotros tenemos la solución porque podemos presentar a Cristo. Mm. No porque nuestra vida sea perfecta, sino porque es que con Él la carga es ligera, la carga es mucho más ligera. O sea, Entonces, ¿se pudo evitar la guerra? Mira, posiblemente sí.
hay comentarios que la guerra se puede evitar por completo. Ahora, no se evitó y no se pudo evitar. ¿Se pudo minimizar los efectos? Sí, también se pudieron minimizar, pero bueno, ya pasó. Ahora, lo que importa es que, bueno, gracias a Dios todo salió de la mejor manera, en el buen sentido de la palabra, Bueno, unos de que, cuantos muertos, de que Hitler no se, de que Hitler no se adueñó del mundo, pero por la misericordia del Señor, por supuesto. Pero que se pudo evitar, se pudo evitar. Y hay guerras y batallas que nosotros tenemos que la podemos evitar si estamos preparados. Para finalizar nada más, la Biblia nos habla en Mateo 24 de cosas que están por venir y que se van a aumentar en los próximos tiempos. Pero también la Biblia nos dice en Apocalipsis 2 cómo prepararnos. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 2, es un arma poderosa que el Señor nos da. ¿Y cómo nos debemos preparar? Primero, cultiva el primer amor. O sea, la intimidad con Dios es lo más importante. Vence el temor por medio del amor. La Biblia dice, en el perfecto amor, echa fuera el temor. Rechacemos toda falsa doctrina, escudriñemos la palabra y rechacemos toda falsa doctrina. Evitemos en caer en manos del espíritu del pecado sexual. O sea, hoy eso está a la mano, o sea, evitemos caer en esas manos de Jezabel. No nos distraigamos en obras muertas, sino que hagamos la obra del Señor. Seamos fieles en tiempos de prueba y que no seamos tenidos por tibios, sino que estemos preparados para cuando el Señor venga. El Señor dijo que Él vino por primera vez, pero prometió que vendría por segunda vez a reinar sobre la tierra con sus santos, con los escogidos. ¿Y cuál es nuestra mejor arma? La santidad es nuestra mejor arma. Entonces, que no te tomen por sorpresa, que no nos tomen por sorpresa. Ahí hay un versículo que dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y terminamos con esta, ¿no? El que crea que está firme. Tal vez tú sientes que estás firme en tu vida espiritual. Bueno, en este momento es cuando más debes fortalecerla. Y si te sientes débil en tu vida espiritual, ¿Busca ayuda? busca ayuda e inspírate con él. Busca ayuda. Y si necesitas alguna petición de oración, bueno, aquí está la barra de los comentarios que estaremos dando por ti.